¿Cristo fundó la Iglesia de Roma? Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de un Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico, Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Había otras herejías. Valdense, Pristiliano, qué sé yo, maniqueos, lo que sea. Docetas, montones de herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Enseñanza de Importancia para los Cristianos. Soy el hermano Marco Quinteros y hoy estaremos analizando a la luz de las Escrituras si lo que dice este jesuita es verdad. Y este hombre, con lo que dice, intenta persuadir a las personas que ignoran las Escrituras, que ignoran la historia de la Iglesia, para que se vuelvan al romanismo y se rindan al papado. Y es por eso que los cristianos protestantes no nos podemos callar. No podemos ser cómplices de lo que dice este hombre. Y hay muchos como él, y los tenemos que denunciar y desenmascarar. Y el Satis Cognitum, que es el documento oficial que habla del papado, el Vaticano I, y la bula de Unam Sanctam de Bonifacio VIII, establecen que si alguien quiere ser salvo, tiene que estar sujeto al Papa de Roma. Y esto es una herejía, porque aparte del purgatorio, de la intercesión de María, de las indulgencias, de las penitencias, y todo lo que han añadido los romanistas, aparte del sacrificio de Cristo, también hay que estar sujetos al Papa, que se autodenomina el vicario de Cristo, y dice que es infalible. Y esto es algo que agrede una doctrina fundamental, porque la salvación es solo por gracia y no por obras. Y el Papa no es el representante de Cristo en la tierra, tampoco es infalible, porque es un ser humano, y todos los seres humanos se equivocan. Y todo esto lo rechazamos los cristianos protestantes de una forma contundente. Y respaldados por la Biblia, decimos que la iglesia romana es falsa. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca este hombre que la iglesia romana fue fundada por Jesucristo? Eso es mentira, porque Jesús nunca estuvo en Roma. Algún romanista dirá, pero Cristo la fundó por medio de Pedro. Y esta también es otra mentira, porque la primera iglesia que Pedro fundó fue la de Antioquía. Y esto se debatió en los primeros concilios, en el acta sexta del concilio de Nicea, en el concilio de Calcedonia, el año 341, en el concilio de Antioquía. Y Antioquía reclamaba la primacía. Y cuando Fermiliano escribía sobre el debate que hubo entre Cipriano de Cartago y el Papa Esteban, le dice al Papa Esteban que no le es lícito meter división a la iglesia, porque la madre de las iglesias es Jerusalén. Y eso es verdad, porque la primera iglesia fue Jerusalén y no Roma. Posteriormente la de Antioquía. Y en la Biblia se registra que por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos en Antioquía. La iglesia romana la fundaron los cristianos de la diáspora. Hermanos, este hombre es un mentiroso al decir que la iglesia romana la fundó Cristo. Escuchen, Jesucristo nunca estuvo en Roma, ni nunca fundó iglesias. Y ustedes no van a encontrar en el Nuevo Testamento que Cristo fundó iglesias. Y cuando Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, escuchen, edificar es muy distinto a fundar, porque fundar significa que Cristo hizo una iglesia en un lugar geográfico específico. Pero lo que Cristo hace es edificar su iglesia universal sobre un axioma, sobre un pináculo. Es decir, la iglesia está fundamentada sobre Cristo. Por eso Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Algún romanista dirá, pero Pedro fundó la iglesia en Roma. No, no hay evidencia de eso. Y el Papa Gregorio en el siglo VII dice que Pedro solamente llegó a morir a Roma y no a fundar la iglesia de Roma, porque ya había iglesia en Roma. Cuando Pablo escribió a Roma, ya había iglesia. Y no era una iglesia monárquica como la actual, era una iglesia sinodal. Y cuando Pedro llega a morir a Roma, según el testimonio de Irineo y de Ignacio, Pedro consagra con su muerte a esa iglesia. Y no es que Pedro fundó esa iglesia. Él no fue el Papa en Roma. Eso es una mentira. Él no puso a Lino en Roma. La única iglesia que fundó Pedro fue la de Antioquía. Y la fundó con Pablo. No la fundó solo. Ahora,
Sobre el fundamento de las enseñanzas de Pablo, de Juan, de Pedro y de todos los demás apóstoles, todas estas iglesias se edificaron. No hubo una sola iglesia en el mundo conocido del Mediterráneo, incluyendo Roma, España y todo lugar donde se ha edificado iglesia. Todas ellas se edificaron sobre el fundamento apostólico. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y como dijo Juan Crisóstomo, los apóstoles son apóstoles del mundo. Y sería irónico que estuviesen circunscritos solo a una zona específica. Por eso cuando Gregorio Magno habla de Pedro, dice: la primera iglesia que Pedro fundó fue la de Antioquía. Pero no se puede recluir a Pedro solo a Antioquía. Porque Pedro, Pablo, Santiago y todos los apóstoles son apóstoles del mundo. Porque sobre la enseñanza de los apóstoles se edifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ellos le edificaron sobre Cristo, porque Cristo es el fundamento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y no como los romanistas, que le edificaron sobre María. Y la encomienda de Pablo es que debemos edificar sobre Cristo. Y es por eso que reprendió a la iglesia de Corinto. Vayamos a la primera epístola de Corinto, capítulo 1, versículos 12 y 13, el lenguaje actual. Mientras algunos dicen: yo soy seguidor de Pablo, otros dicen: yo no, yo soy seguidor de Apolo. Y hay otros que responden: pues yo soy seguidor de Pedro. Y aún otros dicen: yo sigo a Cristo. Pero no hay tal cosa como un Cristo dividido. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre. Así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Y eso es lo que hacen los romanistas, porque dicen: nosotros venimos de Pedro. ¿Y eso qué importa? Aquí lo que importa es cómo se edifica esa iglesia. Si esa iglesia está edificada en Cristo, eso es lo que importa. Y los romanistas añaden: Pedro es el príncipe de los apóstoles. ¿Pero de dónde sacan eso? Si Pedro estuviera vivo, ¿ustedes creen que Pedro hubiera aceptado que lo llamen así? Si él ni quiso morir crucificado como murió el maestro, sino que él dijo: yo no soy digno de morir así como mi maestro. Quiero que lo crucifiquen cabeza abajo. Hermanos, si Pedro estuviera con vida, seguramente rechazaría todos esos títulos pretenciosos que le dan los romanistas. Pero los romanistas también dicen que Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Pero, ¿de dónde sacaron eso los romanistas? Escúchenme bien, Pedro no fue superior a los otros apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pueden ver que aquí el mismo apóstol Pablo dice que él no fue inferior en nada a los demás apóstoles, porque no había superiores o inferiores, no había un grupo élite. Pedro no era parte de un grupo élite, todos eran iguales. Ahora, todas las iglesias fueron fundadas por hombres, todas. Y miren la incoherencia de este hombre, porque según ellos, la iglesia de Roma la fundó Pedro. Y aquí surge una pregunta: ¿que acaso Pedro no era un hombre? ¿O era un gato? ¿Era un perro? ¿Era un mono? Hermanos, Pedro era un hombre, y todas las iglesias fueron fundadas por hombres. Otra mentira que dice este hombre: dice que Lutero fue el primer protestante. Pero él mismo se contradice al dar el nombre de grupos protestantes que ya existían antes de Lutero, con excepción de los maniqueos, que no eran cristianos. Pero todos los demás eran grupos de protestantes mucho antes que se levantara Lutero. Y a todos los que eran protestantes, los romanistas los mataban. Y este hombre es jesuita, y esta es una de las órdenes más asesinas que han existido. Por eso los cristianos se escondían en las cuevas. Y cuando se dio la matanza de los franceses hugonotes, los romanistas lo celebraron acuñando monedas. Y este hombre es un cara dura al decir que no existían los protestantes. ¿Por qué? Porque ¿cómo iban a existir los protestantes si a los protestantes los mataban la secta romanista? Ahí están los seguidores de Pedro Baldo, que tuvieron que recluirse en las montañas porque los romanistas los querían matar. Y parece que todo esto se le olvidó a este hombre. Esta es la verdadera cara del romanismo. Finalmente, dice que no hay unidad ni gobierno en las iglesias protestantes. Y este hombre confunde la unidad con la uniformidad que tienen los romanistas. Y reprueban y condenan y sacan a todo aquel que no vaya en esta uniformidad,
que quieren forzar la voluntad y conducta de las personas, y si no lo logran, lo sacan de la Iglesia romana. Y los romanistas no tienen calidad moral para criticar al protestantismo, porque los romanistas están atestados de pedofilia, de pederastia, de herejías, abortos, etcétera, etcétera. ¿Y con qué autoridad critican al protestantismo? Que se saquen primero la viga que tienen en el ojo y así podrán ver bien. Y se equivoca este hombre al decir que los cristianos protestantes no estamos unidos. Claro que estamos unidos en la doctrina fundamental. Y aunque haya varias denominaciones, estamos unidos en todo el mundo porque enseñamos lo mismo, que el único camino a la salvación es Jesucristo, y estamos edificados en el único fundamento verdadero que es Jesucristo, y eso es lo que realmente importa. Pero ¿qué opinan ustedes, hermanos? Dejen su opinión en la cajita de comentarios, pero por favor háganlo con respeto. Y si te gustó el video, dale un like y compártelo con tu familia, compártelo por tus redes sociales, compártelo con tus amigos. Y si quieren apoyar este canal, por favor, oren por nosotros. Y también les voy a pedir que se suscriban, porque de esa forma también nos apoyan. Un abrazo para todos. Paz del Señor.